Baishapa, Peina, Quina, Naamia, Yuma, Veruma, PM, Ñande, programa, Pinde, programa, Gira Vagina. Adorado hermano, cuera, abrazo, rompe, espalda, mantente, robetea, pingüina. Roed Emilio Vázquez, Penemangue, Coima, Tabafran, Itapúa, Paraguay, vive, Peaco, remanente de Israel, congregación. Yande programa Gira Vagina, Gatora, Pisa, Yamuñe Penuja, Yaja, Majeserique, y Cueragina, llamó, Yeikema, Peaco, versículo 49, Yeikera. Edición 195, Yamuñe Penuja, Rique y Cuera, Pisa. Apobe Mayajá, ese rumbo a edición número 200 de Gatora, más 595985162 975 Riquelín de número 20 yo pillo puma yo ve número y veja men bumburipo pewa toma hela vende mensaje picua pa moi uma na vaina no ni conté moi ya iba imagina ve ya comentar ya joya en el programa llegue ro de Sergio llegue ya po ojo en el video escuela audio escuela uma vaya digo o uma pesai uma pesai tu por ello, ay juez, Instagram, no, Telegram, Instagram, ya muy mal de la Instagram y no se te yo llevo, que vamos a llevo su cosa mañana de coi, a las pintas, Telegram, ya tengo WhatsApp, Facebook de hoy, y tengo ya una la YouTube, vea tu aparecer mala Telegram, una red. Oye, tenemos eso. Hoy llegue Sergio, Pastor Sergio David, Congregación Betel, en Taba San Lorenzo, Paraguay, Cuestepi, más en Bogotá, Paraguay, veo que Orero, hay al lado, San Lorenzo, Bellumba, mira, aquí, ya me manda la vida. Ya, Fernando de la Mora, más, sí. Pesa, más allá hay que mala, hay por Paraguay, se vende Paraguay, la hay que allí. Bueno, hoy estemos besamos. Versículo 49-50. Sí, respecto a la pregunta ya por lo mitaco con Natanael Moto ya porque se ti preguntas y Natanael igual este ya topado ya continúa ya leí en este ya topado upeango responder tañandeco a grupo B con el programa vemos a ese grupo fuera bien importante y ve este tipo de revelación como dice Luis tenía esta show peño y ya se interesa pesa hoy nos pregunta la Biblia vengo ya por la programa y gusto ojalá lo mitad ya por ñande la pregunta y gusto ya después la respuesta de gusto ya pues la gente hablando de respuestas 149 ya se embota el tema capítulo 2 veloita 49 mañana Juan capítulo 1 verso 49 y que está en 50 a ver 51 opa mami por fin y que está doble respondió Natanael un poco guay Natanael jaje y supe se puede dejar de ningún era epe ñande yara era este hoy andeja ela pues si no jala con Israel rey de Israel será pues si no jala con Israel de ningún a ver tendota pues si no jala tendota pues si no yo Salvador hoy con algo Salvador y tendotán autoridad rey. Respondió Natanael, le dijo Rabí, tú eres el hijo de la Reina Valera de Dios, tú eres el rey de Israel. Mía,
Y bien vaya ahí. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. Tendo, taja pusuno. Sí, Salvador. A ver. No, 49. Esperamos Natanael y Yahshua Boejara, Nénico, Ñanderuetera, Nénico Israel, está Rubishawa Suboi, a ver, ahora. Tendo, está Rubishawa Su. Salawa, Nila y Rico, hace, eso es violón. De que la mi extranjero fuera oñe estrella todo por uso que pete términos estaba y sea y cuando va también a ver ya tendo taja buruisha tendo taja buruisha a ver ese cabrón y beta por lo menos la que tengo muy acá de o mandar hago respuesta o recibía bueno, o sea que Natanael como vaya yo recibí y respuesta ahí por fin de Natanael ya con Natanael y sube la mapa identidad del Mesías una vez más y revela cuatro versículos. Tú eres el hijo de Elohim. De Ishue, de coja el Yahweh, el Todopoderoso. No, deja el ahí está. Ishue ahí. Entonces, estero, vea la discípulo fuera de Yahshua, no huereco y supe nunca como queja el Padre. Entero, vea huereco y supe como queja el actuara. Y hachan que te en versión guaraní. Pone por ahí de ningo ñande ruetera ñande ruete yagüera allá. Entonces Juan va a revelar y el Juan el el inmersor, el bautista. Oye, abrí la ibaga, me mandó a en forma de paloma la Espíritu Santo oye ñande ruete hoy a pedacer eso. Este es mi hijo en quien tengo complacencia. Será, o sea, entero vea pues revelar cómo es el padre es uno y el hijo es otro. Apea con revelaciones y dijo pues para ponerlo mitad me hago ñanera está y el hijo es el padre. Entonces revelar Pedro ve ahí Mateo 16, 17. El padre te dio revela, Pedro ve la mapa la Yahshua, que es ahí ira, la hija Efesios 1:3, apóstol Pablo, bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Adón Yahshua. Reina Valera veí el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué pucha, o sea. Todos sabían que Yahshua era el hijo y que no era el padre de Añandena y Vilea, cuevio. Ellos no villaban. Entonces, vaya topa allí, 49. Te hay sana y podían pero allí, claro. Te hago respuesta, hombre, a Natanael, Yahshua, ve elemental, ya, ni me dejan en cuenta que entero la discípulo fuera, do varia y la hillerovia, de ir no sharovia, Yahweja. No puedo pegar cuando yo discutí, estaba bien en claro quién era el Mesías. Estaba bien en claro, eso no hubo discusión en cuanto a eso. Le topamos ahí con web de activación, de conferencia, de reunión. Hoy con web se ha hecho 15, voy a tratar con circuncisión. Pero le topamos ahí otro lado la hoy coja de discusión y la mapa la Yahshua es el padre o Yahshua es el hijo, no. Ellos sabían, aún el apóstol Pablo sabía en claro de cosas. Pedro, Juan el inmersor, los otros discípulos de Topato Aina que habla del hijo, que tiene al hijo, tiene la vida y fuera y me pillayo. Pero ¿qué me ha dejado 50? Verso 50. Respondió Yahshua y le dijo: porque te dije, te he visto debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás.
Ja es aguerende, ja es aguerende. Rohecha haguepe igo matavype pikonde rerovia. Upépe onde rerovia la che mápa. Atamina. O sea, Natanael Gogorovia, o sea, Natanael o pillar la mapa la Yashua. Gena, hazme la pregunta, gente. Pegan la topasea, güey. A ver, por anduce, pero Natanael, baje. Jaepa Oguerovia la Yashua, la hijo de Yahweh, por medio de estudios, ya que el Mesías no le ha revelado su identidad. A ver, a topar la pregunta. Sí, a topar ahí, si es que se anota, se va a estar acá. Entonces lo mitad por andumba. Esa, justo puede ser, ya, siempre es lo mitad. Siempre no oye monguetano. Oye, puede ser lo mitad en la pregunta, si no, a ver, o analizar la Biblia, esa caso que la versículo, a ver, oye, revela. Va, esa, pero voy a revelar que Yeshua no es el padre, que es el hijo. Va, eso oye, revelar con esa capa y eso con la versículo. Pero entonces ya vi mandé la mensaje. Va, esa entonces la Natanael luego malo revelar la identidad del hijo, allá. A ver, y va esa, oye, va esa opillar Natanael a Yeshua, el hijo de Yahweh, ya que el Mesías no le ha revelado su identidad, según verso 50. En el 50. Respondió Yeshua y le dijo, porque te dije, te llevas la idea, crees. De inicio es el amba, en ninguna parte de inicio de Yeshua la hija esa. Pedro, por ejemplo, Pedro ve más revelar el Padre. Esa. Y hoy Yeshua cuando digo yo eso, cuando sengo el, pero hagamos todo, sí, hagami o interrogatita yo mi fariseo, yo bien hizo fuera UPB sí, el hijo jape amuay. Pero hasta ahora la revelación está viniendo de parte del Padre y bueno, tiene razón también esta persona de ir con Yeshua ya, pero claro, algo estudiante de la escritura. Por un lado, que tuya es sí, que recibí conocimiento o revelación por medio de la escritura, pero a niña enderezará y lo mitad que la Yeshua y supe, crees porque te dije. De acuerdo, ya porque a endero que sabe y era matavive. O sea, de acuerdo, viajina Natanael porque se a profetizar de. Allá puede señal milagrosa a upear upin de pillar eso. O sea que allá pone profecía, señal profética. Entonces, Icatuya ve que la Icatujaya Robia, Icatujaya Robia, por que ya estudia la escritura, o en Hasha Romano dice, de pegar upica, tuya revelañan de pegarla. No estamos por anduguri, esa es la forma, la revelación, va, esa maje. Anda ahí de una sola manera. Que tú te puedes usar el Espíritu Santo a leer escrituras o revelando. Y revelando la escritura. En cuanto a ver Romano 10, 17, ve que la fe nace por el oír y el oír la palabra de Elohim. Apongo a quiere cueti la Nuevo Testamento lo mismo. Ya. De los 66 libros escritos y na pongo a ella recogri oye se tenía los 5 primeros libros se tenía Salmo y arecó profético y ocurre en voz yo ya escribí recogerse los 4 evangelios pero lo mitad oralmente ya o manejamos que era el evangelio de Yeshua a lo mitad o hendu o estudia a pedir o nace betillerovia puro. Entonces por medio de la escritura el Espíritu Santo tú revelando de ahí cosas
Catu revelando acerca del Padre, Catu revelando acerca del Hijo, Catu revelando pedir mensaje o oculto ustedes. Pero es importante el estudio y la vida en santidad, en obediencia. Oye, revelar, la Espíritu Santo va a poner de vida. La primero en desobediencia, en pecado, también el Espíritu Santo va a revelación, va a estar la mitad la olla paite. Va a mitad la olla paite. Porque algunos negados y la mandamiento mío, entonces negativo y bien santidad. Pero otro audio, pero lo mitad por algo de la santidad, va esa ya logra. Único ya topa bíblicamente que la santidad ya logra, mientras que ya viví en obedeciendo la ley, guardando la ley, los mandamientos. Y esta es la paciencia de los santos, los que guardan la ley de Elohim y la fe en Yeshua. Apocalipsis 14:12. Allá descubrí la pecado es transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. Entonces, pepillaba en el. Entonces Natanael lo invitamos por andú allá. Ese con Natanael, pues Yahshua de hizo ni una parte ni tampoco escuché una voz del cielo, pero por lo que la profecía hoy te ha hecho Yahshua, luego de la nea atento, ¿no? Si una profecía viene directamente del Padre, andere con el Espíritu Santo, andere con la preparación de estudiar la Escritura, oye, revelada de unas cosas. Oye, que por andú a la Escritura para y catuco a tiempo ya ahí la profecía. O ale bañande como profeta la Escritura. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué la Biblia no te va a servir? ¿Por qué la Escritura no te va a servir de profeta? Porque es la voz de Yahweh. Después la profecía más segura era cojina. Se pillaba. Pero el problema es que la interpretaba y la con la falso profeta. Interpretaba y Pablo estaba o predicaba y Pablo entonces hoy por la profecía, hoy en la Biblia, ve todo lo escrito, la voz de Yahweh que está en la Biblia, pero un bojazaba ahí. Entonces hoy la falso profeta. Falso profeta no ahí solamente ponen viaje inde y nada no ni cumplir, sino pero predicaba y Pablo, y falso profeta, porque la profecía es palabra de Yahweh. Palabra del Todopoderoso, que habló por medio de los profetas, que habló a través de los escritos de Moisés y que habló por medio de su hijo, aún por medio de los apóstoles. Pero donde ella no me predicaba y Pablo, entonces de profetizaba y Pablo. Sencillo, güey. Antes de criticar a fulano, sultano, nambrena y falso profeta, pero de predicar predicaba y Pablo, entonces de falso profeta. Apocalipsis Villa Topaina, una de las iglesias hasta el último, ahí está en la picha, güey. No solamente no cumpliría la GIA, sino me predicaba y para falso profeta. Bueno. Entonces ya se saque la revelación por medio de la escritura. Claro que será. Y por el Espíritu Santo la escritura iluminando, pues sacando, oye, haremos, pues venir, pues yo, igual donde él es, a ver cómo mira, hago y esta cosa, imagina. O si no, hay que tú hoy por Yahweh oye, revela Juan de ahí la escritura, o sea, alguna cosa, hay que tú hoy por petit predicador, o predicar la verdad, añetegua, dejen dudas y audios, compararlas de versículos bíblicos, y razón con fulano, ya, oye, revelando, pues, ya, esta bandera, tiempo, ve al menos allá, ahí voy por talle, cuál la verdad, y la verdad, o el problema es estar orgulloso. Pébela ya, niña problema. Bueno, como ocurre en este pasaje que las señales proféticas, hay forma ya, sanidad, de liberación, hombre, un miarupilo mitame, oye, revela y la poder, se le revela un creador, claro. Sí, te contan de esa sabes de personas haciendo cueraya nunca alguien ora ese o poco ande nunca nero bien igual en va de pero ya estamos en Bogotá en la pesa. Claro, no negamos que las señales son para los que creen primeramente, pero para pues la incrédulo ahí pues es cierto o existimos el año de ya mira o que era fulano mira oye vamos a coger demonio ahí con haga libre él no me lo tranquilo o sea, empezó a creer también por eso. Y el revelazo de la fe, y el revelazo de la poder de Yahweh, no, hombre. Por eso digo que
esta y te informa, a vos lo está poniendo y de qué manera se reciben las revelaciones. Bueno, pero la que te ha explicado que es inaudito. La primera muelle referirse a revelación de la existencia del creador, Elohim, aunque ya es más de forma, la escritura, que ya te naturaleza de Catu y Purú ahí. No insistir, no está con preguntas, ¿verdad? Estamos en tiempo de revelación escritural, estamos en tiempo de revelación escritural. Estamos oye revelarse. Y por agua. La palabra. Bueno, estamos en tiempo. Bueno, yo creo también lo mismo. Por la misericordia de Yahweh, estamos en el avivamiento de la revelación de la palabra. Estamos en un avivamiento de la revelación de la palabra. ¿Qué hablas de esta? Estamos orando año igual con Anga Jesús. Pero para algunos, lastimosamente, con ambas, ese es Ayapua, lastimosamente, su pecueran guanapea, tiene herejía, tiene judaísmo, tiene fuera del nambrena. Pero a ver, indica tuyo refutas y que este teísmo es bíblicamente. O sea, para algunos, pesa tanto bien, pues. Revelación, pues. Peango y me anda ahí entero memorável. Revelación. Entonces, ya se llama por la naturaleza misma, ahí ya según Romano 1.20, leéramos, Salmo 19, unos pasos. O sea, esa por la naturaleza, la creación mismo, confirmar la gloria de Yahweh. O sea, no hay por te puede excusa la, y algunos, pero por ando a vecina, si hay tantas formas de revelación de la existencia del Padre de la Escritura, va a ir la ateos, va a ir la falsa doctrina. ¿Por qué hay ateo y por qué hay falsa doctrina? Y hay ateo porque no les cuento excusa para hacer una vez además. Ese pion lo veamos. No está un poco ese mensaje y vete imita y pirula mitad hija y si existiera Dios y no existiría hambre en este niño. Va, de compartir su alimento. Va, este es el mandamiento. Votar es apacho y bate y pago. ¿Y cuál que más en tiempo de cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, cuando caía el maná del cielo allá? Pero hoy día nos corresponde a nosotros pasar la mano al necesitado. O sea, el puruta vení mitad iñembajimía y pirumía confirman malan de ateísmo, guau. Que la existiría la Yahweh y kirapata lo mitad. Ande pion de catuyembo asa sube. Un pedazo mila de pan. Papio, diga tú y ella, pues, voy a por favor con el prójimo, o sea, es fotografía, está hereta, mami, vea, la existir el año de ya, peanda, piscina, a peine, de tenemos, le ayudamos a eso, moto y la amor, güey, son allá, o sea, no, es que hay que echarle toda la culpa a un creador por todo lo que está sucediendo, está el gobierno, está fuente de trabajo, y familia cueran, para escasos recursos, ya tuve menos ojalá CTI con me pandemia están eco y no está no es que vas a tener una situación que estaba atravesando alguien y hereta muy que me la ando y si te le añade ya porque pega tal cosa ya ya culpa pata de más ya vuelve la añade u limpio pa añade ya es responsabilidad no a pesar que cuida pero algo que vea es curioso engrandecer va a ser tío ben esa yima la era científico y si ya era pues cuál Hoskin nunca va a ser te va a enaltecer y la UPA cuando lo vi ahí la ya web hija de escuela pero creen demasiado en todo lo que dijo ese varón aunque Taiteima científicamente son teorías de él allá pero no oye estudiaran o analizaran o sea eres acuerdo de cofe la UPA Hoskin palabras dándole cuenta fe la Yahweh palabras. Entonces de alguna manera ellos dicen que no creen en nada pero oye Dios vete hombre están creyendo en un hombre en un científico y encima que ya murió allá acuerdo ya paitela oye seguí paite y tal fulano Hoskin y picha tal cosa ya sucede tal cosa oye cotajina o sea al fin y al cabo usted lo ido la trae o sea iré igual cuando lo vi hija va a ver si no yo lo vi a hombre en vez yo lo vi a la creador del hombre justamente usted hay una vez leer Romano 1.20 más o menos tu página
A través de los hombres santos también nos revela Yahweh, claro que sí. Los patriarcas, Abraham, Jacob, grandes cosas y vida y picura y cosas. Moisés, muy que también, David, Salomón, Josué, ella sí taspaban. Mi hay pura que la vida ya, mi arupia y revela a las naciones y revela el poder de Yahweh. O mi no lo vi entero, yo no vi, eran gentiles paganos idólatras heredia. Pero Egipto veo manomba mami faraón umia entre la y ejército oye abrijan la mamba es señal ve digo y potata y mi ateo ve va es señal ve voy potata ve muy vio eso es un mito hey justo hoy ti video la upea pe lugar pe o la carro fuera y rueda cuena hambrena de todo ese tiempo o invité la prueba la evidencia arqueológica y científica de que sucedió eso va esa negata upea ya darlo mitad ya pipa y está prohibido de sacar eso de ahí captura de filmado documental mi año permití está ahí ve cadi hoy ti video y nada de mar rojo peguaré Egipto fuera carrozar en buré allá y alga pau bebé hoy ley rueda pues y según los grandes eruditos dice que pertenece a ese tiempo está prohibido tocar o sea va ese ya explicado mía ese ya explicado mía cómo se explica en la estela o sea vete y roca de lectura de historia de los egipcios que esté el nombre de David, el nombre de Yahweh, alguna historia de Israel, va, eso, güey. Si es que estas cosas eran mitos, ¿sí? De todo lo que está en la Biblia es un mito nomás. Porque hay tanta evidencia arqueológica. Moña muy pata mía, ya nega pata, güey. Fácil, güey. En ateos es mía, pero la evidencia, la ciencia, la escritura, dice otra cosa, confirma lo que vos no querés creer. Bueno. Los profetas, claro, grandes señales, Elías, Jeremías, Isaías, Bárbaro, Zacarías, todos estos profetas, 17 millones, 16 profetas. Orecolas y obras cueras, son libros proféticos, profetas mayores, profetas menores, ya, cada profeta escribirle el libro. Isaías, Isaías, Jeremías escribí a veces. Y todos hablan de la grandeza y la presencia y la existencia de Yahweh. Y es revela. Por eso que esa la no entendéis allá, esa la ahorita la ateísmo a la hoy la posibilidad de corregir, hablan de doctrina, hoy la falsa doctrina, porque no hay que corregirse. Para esa es la otra noticia, la segunda respuesta que te voy a dar. No quieren nomás corregirse porque no hay posibilidad. Ñandeo, por ejemplo, yo ya corregí ya. A pesar de que oye corregida, porque pasa que está yendo a aceptar como y tan de hereje, judaizante, de reprendeta, que en los últimos tiempos veo aparecer a mí con esa voz por confundipaje y deja de cuando lo había confundido. Entonces, pega pesar tanto hoy, la tribu, la cizaña, o ve ya soy tanto hoy, daña solucionan vamos a yo en pega ecosistema. Por eso digo siempre que esto es una revelación y se trata de un remanente del pueblo escogido de Yahweh. De una nación santa cuyo nombre es Israel. Ahí hoy para todo. Bueno, a lo mejor Pepe a responder de las preguntas fuera. Va a la ateo sí hoy bastante señal. Va a la posibilidad de corregir en la textos manuscritos antiguos de los primeros siglos y que tú revisar y comprobar la de Biblia va a o seguir hoy la doye por Skype. O si no, ya hemos visto un segundo y cuando se va a ver. Y porque está profetizado también. Que hay Shawá hasta el último ahorita. Me pillaba. Bueno, oye, otra cosa. Cosas mayores que esta. Verás a qué se refiere. Cosas mayores. Bueno, la cosa mayor es la exacta. Él ya puede Yeshua la oro viaja a Natanael. ¿Qué hizo?
le profetizó allá. A Natanael Robiacho porque va a profetizar sobre división, pero esa. Pero ya su hecho, bueno, nego Robia porque está profetizando, pero donde es esa cosa tú sabes, a profecía esa ya puedo aprender, Cándole y eso es una pepe. Cosas mayores, hija. Y me mina en cuenta la verdaderamente Natanael o presenciar fue la Yahshua Arapuicueri y mi otro discípulo, cosas sobrenaturales, multiplicación de pan, resurrección de los muertos, resucitar Lázaro, Nambrena. La primer milagro y no mundimo eso era Caná, tío. Vino, ya pues sí vino. Añe pues un moina. 5.000 multiplicar la pan de para. O esa Pedro Guataimi Ari de Lázaro no sé en la tumba. Yo este ciego, echado, que era lepra en cosas mayores. Me hago pues está asombrado, Michael Aisha ya. Para ir por lo menos orado y preparado y cobra es mi momento nada ya. Cosas sobrenaturales nunca nos echaya. Ni siquiera ni imaginar juegos o esa. Pepe ya terminado, Pape 51, ve. Ya rematado, bebé. Y le dijo, de cierto te digo, de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Elohim que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vea cosa mayor ahí. Vea besada ahí, ve, y Natanael, completo, ve, deja a ese discípulo, pues. Bueno, profetizar sube ahí la, o esa tajabeti señal del cielo que, o garantizada que Yahshua es a la hijo de Yahweh, el Mesías Salvador. Ya topas ahí, sabe, Mateo 3, 16, 17, veina. Oye, abrijan más los cielos a oñe el padre allá, mi hago señales de varón. Hay que tú ahí, oye, referí sueño orecua que Jacob, Génesis 28, 12, escaleras en el cielo, ángeles subiendo y bajando. Upepe, onten de caso, que upepe escalera o soñar que Jacob, oye, refería al Mesías, que es la conexión con el Padre en el cielo, que tiene relación con Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ya va, esa va a llorar a Paitevi, la versículo espera. Apeaco señal de cielo abierto y ángeles bajando y subiendo, también podría referirse momento o Yahshua o mi ángel espera ahora Hashue, en el momento de la ascensión al cielo. Ha pedido ángeles opuitados a mi discípulo, pues va, ya puedo. Para ya puedo poner va, venga, ojo, a esa bullita y sube. Digo, claro, hecho 1:9:11. Hecho 1:9:11 con Yuga. A todos años cumplí paitero, a profetizar, güey, ya yo la que ni una sola cosa no puede leer, todo se cumplió en él. Y todo lo que él profetizó también se va a cumplir, y todo lo que dice la escritura también se va a cumplir. Así es que ya no, a mí en mi momento que ojalá güey, ya Natanael, mío en mi momento ya no hay. Como si fuera ya otra mañana cumplida mañana, atento lo mismo, obedeciendo, orando, sirviendo, amando, haciendo todas las cosas que nos demanda la escritura. A pesar ya viví en santidad. He ayunado, yo he, ya ahora yo he, yo putingo, yo ayudar. Ya mañana va el mandamiento para faltar ya cumplir, pero los 10 mandamientos para este coya ya ese gina, ya japonaba, ya ahí te iba, ya corregí, ya, pesa, ahí te por la trompeta, listo. Volando ella, pues un mía al revés, ya puede por la trompeta de una ule. Sencillamente es tan de vez. Y bueno, no está apenas llamamos ella pude, pues ya opaja más vea con capítulo 1, pues otra versión bella y queda más, otra edición bella y queda más capítulo 2. A ver llamamos ella pues viene a poco de Aragua. Ah, uy, lleguen a ver mejor ya pues acabe. Vamos a venir a tenemos un barete a Cotembia pobre. Era Gina. ¡Atorá! Ven amigo Roa de Emilio Vázquez, ya despedimos de hoy. Hasta mañana. Shalom.